Esta práctica se utilizan materiales fáciles de conseguir: una botella de plástico, un globo, agua tibia, azúcar, levadura seca activa, un embudo y algunos elementos de apoyo como cinta, marcador y hoja de registro. El procedimiento consiste en preparar la mezcla de agua tibia con azúcar en la botella, añadir la levadura y colocar el globo en la boca del recipiente. A continuación, la botella se deja reposar a En temperatura la ambiente para siguiente observar lo que pregunta ocurre. tenemos como propósito mostrar cómo los organismos vivos, en este caso la levadura, obtiene energía a partir de compuestos orgánicos como el azúcar. La levadura es un organismo microscópico perteneciente al grupo de los hongos, que al entrar en contacto con el azúcar disuelto en agua tibia activa un proceso conocido como la fermentación. El paso más importante es la observación. Durante los siguientes 30 a 60 minutos se puede notar cómo el globo comienza a inflarse. Esto sucede por la levadura que consume el azúcar mediante la fermentación, un proceso que transforma el azúcar en alcohol y dióxido de carbono. El gas liberado queda atrapado dentro del globo, provocando que se expanda poco a poco. Primera pregunta dice, ¿qué gas llenó el globo? ¿Y cómo lo sabemos? El gas que llenó el globo fue el dióxido de carbono, y lo sabemos porque la levadura, al consumir el azúcar en ausencia del oxígeno, realiza un proceso llamado fermentación alcohólica. En esta reacción, la glucosa se descompone y produce dos sustancias principales, el etanol, que es el alcohol, y dióxido de carbono. La siguiente pregunta dice, ¿de dónde provino la energía para que la levadura libere ese gas? La energía vino del azúcar disuelta en el agua, es decir, de la glucosa que se encuentra en el azúcar común. La levadura, que es un ser vivo, necesita energía para mantenerse activa. Para obtenerla, rompe las moléculas de la glucosa a través de un proceso llamado fermentación alcohólica. Durante esta transformación, Bueno, la siguiente pregunta relacionada al experimento sería: ¿qué relación tiene este experimento con lo que ocurre en nuestras mitocondrias? La relación de lo que vimos en nuestro experimento de la levadura y lo que ocurre en nuestras mitocondrias está en la manera en que ambos utilizan la glucosa para obtener energía, aunque lo hagan mediante procesos distintos. En el caso del experimento, la levadura se encuentra en un ambiente que no tiene oxígeno, por lo que realiza un proceso llamado fermentación alcohólica. A través de este mecanismo, la levadura transforma glucosa en etanol y dióxido de carbono, CO2, liberando una pequeña cantidad de energía. Esa energía se almacenaría en unas cuantas moléculas de ATP, lo cual le permite seguir viviendo y funcionando en condiciones anaerobias, aunque sea poco eficiente. En cambio, las células de nuestro cuerpo, las mitocondrias, son las encargadas de obtener energía mediante un proceso llamado respiración celular aerobia, el cual sí utilizaría oxígeno. Este mecanismo sería mucho más eficiente porque la glucosa se descompone completamente, liberando como productos finales agua y dióxido de carbono. Gracias a ello se produce una cantidad muy elevada de ATP, que es la moneda energética de la célula y que resulta esencial para que podamos llevar a cabo nuestras actividades vitales, desde movernos, pensar, crecer y reparar tejidos, hasta mantener funcionando nuestros órganos. La siguiente pregunta sería: ¿qué pasaría si no se le agregara azúcar y si el agua estuviera muy caliente? Si no se le agregara azúcar, la levadura, al igual que muchos organismos vivos, necesita de un alimento o sustrato para poder obtener su energía. Su fuente principal en este experimento es la glucosa, que se encuentra en el azúcar común. Si no se le añade azúcar a la mezcla, la levadura se quedaría sin materia prima
necesaria para realizar el procedimiento de fermentación alcohólica. En consecuencia, no podría transformar la glucosa en etanol ni producir el dióxido de carbono, CO2. Esto significa que el globo colocado en la parte superior del recipiente permanecería vacío, ya que no habría gas o algo para inflarlo. En otras palabras, la reacción nunca se llevaría a cabo. 2. Si el agua estuviera muy caliente, la levadura es un organismo vivo microscópico sensible a las condiciones del medio, especialmente a la temperatura. Para desarrollarse correctamente necesita un rango de temperatura adecuado. Puede ser tibia o ligeramente cálida, ya que a temperaturas extremas puede afectarla. Si el agua utilizada estuviera demasiado caliente, el exceso de calor mataría las células de levadura. Al morir las levaduras ya no tendría la capacidad de realizar la fermentación, aunque hubiera azúcar disponible. Como resultado, tampoco se produciría el dióxido de carbono ni el etanol y por lo tanto el globo no se inflaría. Esto demuestra que no solo es importante el alimento azúcar, sino también las condiciones del entorno, como la temperatura, para que el proceso pueda tener éxito. La pregunta será, explica con tus propias palabras cómo se relaciona esta práctica con la obtención de energía de los ecosistemas, porque nos muestra cómo los seres vivos dependen del concepto orgánico como el azúcar para obtener la energía que necesitan. En el experimento, la levadura transforma el azúcar en energía y libera dióxido de carbono. Y algo parecido pasa en la naturaleza. Las plantas producen compuestos orgánicos, azúcares, mediante la fotosíntesis. Por último, la última pregunta es, ¿por qué se requiere levadura en la industria del pan? La levadura se requiere en la industria del pan porque es la encargada de hacer que la masa crezca y quede esponjosa. Cuando se mezcla la levadura con la harina, el agua y el azúcar, estos microorganismos empiezan a fermentar los azúcares presentes en la masa